Bienvenidos amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Yo soy Mirna Zapata y en esta ocasión voy a conversar con ustedes, amigos y amigas televidentes, y con su excelencia, el embajador de la República de Irán, señor Majid Salehi, quien nos va a compartir acerca de un día de celebración en el que se unen los esfuerzos de todos los países del mundo en apoyo a la causa de Palestina. Embajador, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a nuestro set de Canal 6. Muchas gracias por esa oportunidad y permítame saludar a todos los televidentes y al mismo tiempo al pueblo querido de Nicaragua y al pueblo amigo y hermano de Nicaragua y el gobierno, agradecerle esa oportunidad. Su Excelencia, me gustaría que usted nos explique de qué se trata el Día de Al-Quds. El Día del Quds, si me permite, primero explico un poco qué significa Quds. Perfecto. Quds en realidad es el primer punto de referencia para los musulmanes, digamos como un patrón para los musulmanes. El primero que se dirigían hacia esa dirección para rezar. Luego eso en la época del profeta cambió y ya ahora la referencia es la Meca. Entonces el Quds es en realidad, en otras palabras, Jerusalén. Por lo tanto, cuando hablamos del Quds significa esto. El Día del Quds es un día mundial. En realidad, el Día de Quds es el día de solidaridad y con el pueblo palestino y el apoyo a la causa palestina. Esto es, ahora, ¿cómo ocurrió, cómo se nombró ese día? Fue con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán en 1979 y, lógicamente, pues después del triunfo de la Revolución, la causa palestina ha sido pues, el punto de referencia y atención del pueblo, de los liderazgos y del liderazgo y de élites políticos iraníes. Por lo tanto, a base de esto, el difunto Imam Khomeini, que en paz descanse, el fundador de la República Islámica de Irán, a finales de 1979, pues indicó el último día, el último viernes del mes de Ramadán, que para los musulmanes es el mes como ahora, sí, es el mes de ayuno. Entonces nombró a ese día como el Día del Quds, como el Día Internacional del Quds para, como he dicho, apoyo a la causa palestina. Esto es el Día del Quds. Entonces, en ese día, en todas partes del mundo, la mayoría de las partes del mundo se celebra pues con marchas y diferentes tipos de eventos. Se conmemora ese día para el apoyo y solidaridad con la causa palestina. Y hoy en día, teniendo en cuenta la tecnología y también la pandemia, pues a través de las redes sociales, etcétera, pues se celebra esto con el apoyo para condenar pues las barbaridades y las atrocidades cometidas por el régimen sionista israelita, que diariamente pues viola los derechos de los palestinos. Lo vemos a propósito de hablar de las redes sociales, vemos la fotografía, vemos las imágenes a diario de las atrocidades que suceden en contra de los hermanos palestinos. Me imagino que la Embajada de la República de Irán en nuestro país conmemorará, se unirá a esta conmemoración del Día de Al-Quds. Así es, así es. Tenemos previsto precisamente esta tarde pues en la UNAM Managua un conversatorio y luego el día viernes mañana vamos a celebrar pues por la mañana una videoconferencia entre algunas personalidades y del gobierno amigo de Nicaragua también, y pues por la tarde el viernes es la actividad principal
que es en el parque japonés, donde se va a llevar a cabo una actividad al respecto para celebrar ese día, y se hará público una proclama en apoyo a la causa palestina, donde al mismo tiempo se va a llevar a cabo un concurso y una exposición de pinturas pues para ese día tan importante. Para nuestros amigos y amigas televidentes, ¿podríamos explicar un poco acerca de la posición de la República de Irán respecto a la crisis palestina y lo que sucede en la región? Pues mire, para entender esto creo que es importante pues, hacer referencia un poco a la posición de Irán. La posición de Irán, Irán es un país, pues hablando geográficamente hablando, está posicionado entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio. Es el único país que conecta esas dos regiones importantes, que es tiene recursos, son muy ricos en recursos energéticos. Y al mismo tiempo está rodeado por 15 países, es decir, tenemos 15 países vecinos. Y una zona agitada, desafortunadamente guerras impuestas en todas partes, y vemos en Afganistán, en Siria, en Líbano, en la situación en Irak. Entonces todo esto indica que Irán pues debe y tiene un papel protagónico en la zona, y que es el factor de estabilidad y la paz regional y por ende a nivel mundial. Por eso Irán está jugando ese papel, creo que importante para esa estabilidad. Entonces, Irán, en referencia a la causa palestina, Irán tiene una política muy clara referente a la causa palestina, que es digamos, que dejen quienes ocupan los territorios ilegalmente, el régimen sionista deje de ocupar y deje de que los palestinos vuelvan a su territorio, tanto los palestinos residentes allá como los repatriados y desplazados, para volver a su patria y de esta forma poder ejercer su voto a través de un referéndum, y que tanto musulmanes como judíos como cristianos palestinos libremente puedan elegir su futuro, su forma de gobernar, y de esta forma poder vivir en paz. Esto es la política iraní referente en grosso modo, referente a la causa palestina y al conflicto palestino. Claro, y estamos de acuerdo en el aspecto de que cese la usurpación de los territorios de los hermanos palestinos, porque ellos deben vivir en sus territorios, que son los territorios que han tenido por muchos años. Comprendo que hay un tratado de paz, un acuerdo promovido por Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de la República Islámica de Irán? Y en ese mismo contexto, ¿a qué se debe el gran apoyo que da Estados Unidos de Norteamérica a Irak y no a Palestina? A Israel. Y no a Palestina. Así es. Mire, primero, pues en referencia a lo que usted dijo, pues es cierto, es decir, que los palestinos, nosotros, y creo que todos, inclusive no solamente musulmanes, sino librepensadores, la opinión pública en general está reclamando desde hace más de 6 décadas pues el derecho palestino, que puedan vivir en paz, y en ese sentido
que dejen los israelitas de aplicar el terrorismo, la práctica constante de infanticida, matar a mujeres inocentes. Y eso desafortunadamente diariamente somos testigos que ocurre. Ahora, en ese sentido, lamentable es la posición de quienes dicen que son partidarios de la paz, de democracia y eso, pero lamentablemente en ese sentido no aplican contra el régimen sionista, porque este régimen está practicando el terrorismo de Estado y además lo confiesa, y allá no pasa nada. Este régimen, atrocidades, no pasa nada. Digamos, a nivel mundial, todo el mundo lo condena, esas atrocidades, no pasa nada. Ahora, ¿por qué lo apoyan? Porque desde 1948, cuando ha sido esa semilla nefasta implantada por los británicos, todos los países llamados el mundo occidental apoyan incondicionalmente al régimen sionista como gendarme de la zona, y ignorando la realidad de Palestina y de la realidad histórica. Entonces, al mismo tiempo, sabemos que el lobby sionista israelita es muy fuerte en Estados Unidos. Por lo tanto, y ya ha sido confesado por las mismas autoridades estadounidenses que alguna gente, algunas, digamos, inclusive autoridades como ex canciller o secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, o Bolton, señor Bolton, ambos, entre otras muchas, han sido muy, muy ricas a través de ese apoyo que han dedicado al régimen sionista, y pues digamos, se ha compensado con mucho dinero. Por lo tanto, todo es muy complejo, pero en realidad, en grosso modo, en resumidas palabras, puedo decir que esto ha sido siempre la política de apoyo incondicional, y lo lamentable es que no piden y no obligan a este régimen, que a pesar de todas las resoluciones de la ONU, que cumplan esas resoluciones, y no pasa nada contra un pueblo indefenso que lucha con piedras, y luego ellos son, desde su punto de vista, son terroristas, quienes pues ven que diariamente están frente a las atrocidades y masacres diarios, y no tienen absolutamente nada, y se defienden con piedras y con gritos. Ellos son terroristas, pero que quienes, como el régimen sionista, practica con todas las armas del mundo y apoyado por todos los países, como he dicho, llamados occidentales, casi la mayoría, ahí no pasa nada, y ese régimen pues aplica terrorismo de Estado, bombardeos, etc. Ellos no son terroristas y ellos están defendiendo, pero cuando se trata de los palestinos, esa doble estándar se ve claramente, y por lo tanto uno no entiende cuál es la postura y cuál es la realidad. Pero creo que en el fondo la opinión pública es inteligente y lo entiende perfectamente. De hecho, los pueblos a nivel mundial están apoyando a la causa palestina. Es por eso, por esa injusticia tan clara y esa violación del derecho internacional que se está cometiendo por parte del régimen israelita. Y es que, como usted bien lo menciona, ya nosotros estamos en un momento en el que tenemos la posibilidad de conocer lo que realmente sucede a través de la web, a través de las redes sociales. Hace unos días circuló un video de mujeres jóvenes palestinas
con la bandera de Palestina, que estaban siendo atacadas por precisamente, bueno, con armas obviamente, precisamente por levantar la bandera con honor y con orgullo, con amor a su patria, la bandera de Palestina, y ellas fueron masacradas a golpes precisamente por la policía, por ese movimiento represor israelita. Hablando también de la opinión pública, ¿hay de alguna manera algo que se ha hecho en la Organización de Naciones Unidas para apoyar la causa justa de Palestina? Permítame regresar a la pregunta anterior que se me escapó, referencia a lo de el llamado, mal llamado del acuerdo del siglo. Sí. Que en realidad las autoridades iraníes, todo el pueblo iraní y apoyando a la causa palestina, a los palestinos, pues piden junto con los palestinos que este acuerdo para nada es acuerdo siglo, sino es un acuerdo de humillación, porque en realidad está planeado para humillar aún más a los palestinos, a los musulmanes, y creemos que esto no es la respuesta. La respuesta es lo que creemos lo más justo es celebrar, como he dicho, como nuestro país lo ha propuesto, celebrar un referéndum a nivel de Palestina, con todos los palestinos presentes. Usted sabe que desafortunadamente los palestinos son el pueblo más desplazado del mundo. Hay más de 7 millones, fíjense, 7.200.000 palestinos repatriados, desplazados a nivel mundial. No hay en la faz de la tierra otro pueblo tan desplazado como ellos. Por lo tanto, vemos que esto desafortunadamente ocurre, y esto por el silencio de los supuestamente defensores de la democracia y de la paz. Y por otro lado, lo que usted bien mencionó es una realidad innegable, que es el infanticidio y pues masacre de las mujeres. Mire, solamente mujeres y niños, más de 2.100 niños han sido masacrados por los militares y los asentamientos, la población asentada, sionistas asentada en los territorios ocupados. Han matado y han masacrado a más de 2.100 niños. ¿Qué decir de las atrocidades en las prisiones y todas las, digamos, la práctica que están llevando a cabo, práctica inhumana, torturas, etcétera, contra mujeres, niños, civiles y contra los palestinos en general? Por lo tanto, esto es una realidad. En referencia a la pregunta que usted dijo último, acerca de la organización exactamente, de las Naciones Unidas, esto es otro hecho, un chiste muy amargo y muy lamentable. Mire usted, decenas de resoluciones de la ONU han sido aprobadas en el Consejo de la ONU. Usted sabe que esto a pesar del apoyo incondicional de Estados Unidos, es decir, los mismos estadounidenses, administraciones diferentes, de vez en cuando ya han visto obligados frente a tanta atrocidad de dejar que se apruebe, porque la mayoría de las veces lo vetan, pero en estas ocasiones no, y son decenas de resoluciones contra las atrocidades y la práctica del terrorismo de parte del régimen sionista, pero lamentablemente ni uno ha sido respetado y ejecutado, y todos han sido... Se quedan en papel. Exactamente. Y ahora la opinión pública en general y los palestinos sobre todo preguntan, bueno, ¿por qué debe suceder eso? ¿Por qué se debe quedar impune esas atrocidades? ¿Acaso existe terrorismo bueno y terrorismo malo?
¿por qué no aplican esas resoluciones? ¿Por qué en otros casos, inclusive para cumplir supuestamente una resolución de la ONU, pues esos países llamados defensores de la democracia y paz, pues imponen guerras contra otros pueblos, guerras militares de otro índole, como es el caso de los mismos palestinos indefensos y como es el caso de Irán, la guerra económica impuesta, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, como muchos otros casos, Siria, Líbano, etc. Es decir, donde hay pueblos que reclaman sus derechos legítimos, ahí pues son oprimidos y ahí se les impone resoluciones, etcétera, etcétera, y lo deben cumplir. Y si no, les imponen guerras y destrucción, etcétera. Pero cuando se trata del pueblo oprimido de Palestina, nada ocurre. Cuando se trata de las atrocidades de un régimen totalmente armado hasta los dientes, de las mejores armas del mundo y de destrucción masiva, y a propósito, poseedor de armas nucleares y no ser miembro de ningún tratado internacional de no proliferación de armas nucleares, ahí no pasa nada. Entonces, esto es desafortunadamente, sí existen. Eso muestra la voluntad mundial para que el pueblo palestino pueda vivir en paz y que pueda, pues en democracia y como todos los demás seres humanos puedan tener una vida tranquila en su propia tierra, pero que a pesar de todas las resoluciones, ninguno se aplica y ninguno se ejecuta. Y ahí ese silencio mortal pues ha hecho que el pueblo palestino pase lo que está pasando, sufre lo que está sufriendo. Hay algunos conceptos, señor embajador, que tal vez las familias nicaragüenses no están muy familiarizados con. Por ejemplo, el Islam. Tal vez nos podría compartir el verdadero sentimiento del Islam. Pues muchas gracias, muy amable por esa pregunta. La verdad, esa pregunta es fundamental. Yo creo que la mayoría de la gente lo sabe. Mire, el Islam es la religión como el cristianismo, como el judaísmo, como muchas religiones, es la religión de la paz, del amor, de solidaridad, de unión, y no de desunión, de guerra, de otros conceptos pues, que la humanidad, lógicamente, la naturaleza de la humanidad está en contra. Pero desafortunadamente por razones políticas, pues crean a grupos como Al-Qaeda, como los Daesh, es decir, estos mal llamados musulmanes, pero crean a estos quienes, precisamente eso es confeso por las propias autoridades estadounidenses, que fueron ellos quienes crearon esos grupos. Formaron eso. Exactamente. Por lo tanto, ellos quieren presentar a estos grupos violentos, terroristas, extremistas, y luego decir que ellos son representantes del Islam verdadero. En realidad ellos no son musulmanes, porque la esencia del Islam está contra esto. Dios en el Corán, a través del Corán, pide, el libro sagrado. Exactamente, el libro sagrado de los musulmanes pide a todos los musulmanes respetar el derecho del prójimo, y no dice el derecho del otro creyente, no dice el derecho de otro musulmán, sino dice el prójimo. Es decir, en el Corán y en el Islam viene de que hay que defender, respetar los derechos del prójimo como se respeta y el derecho de un familiar, de un hermano, de un correligioso, etc. En toda la esencia y la filosofía del islamismo es pues
que lleven la paz a la faz de la tierra, que viva el ser humano en convivencia pacífica, que viva con amor. Pero, como he dicho, desafortunadamente tergiversan la realidad, distorsionan la realidad y quieren presentar la imagen del musulmán y del islamismo con el aparato, digamos, propagandístico que tienen y mediático que tienen. Quieren hacer esto para justificar precisamente sus atrocidades. Eso es el caso de Palestina, precisamente. Por lo tanto, esto es la realidad que ocurre. No es para nada cierto esto. Es, como he dicho, como el cristianismo y con el judaísmo, cualquier religión es esto. Mire usted, otra mentira que están inyectando a la opinión pública. Están diciendo que Irán quiere hacer desaparecer a los judíos, está contra el judaísmo. No, es mentira. El líder nuestro y todas las autoridades en repetidas ocasiones han dicho, si nosotros decimos que Israel, el régimen sionista, va a desaparecer, no significa que nosotros lo hagamos, sino por la propia inercia de la historia se va a desaparecer. Nosotros no somos antisemitas, todo lo contrario. En los iraníes ahora mismo viven muchos judíos en Irán y practican su religión como los demás iraníes, es decir, ciudadanos son libres de practicar su religión y sus tradiciones, pero inyectan eso a la opinión pública otra vez para mentir y de esa forma aprovechar y abusar políticamente hablando de esto. Entonces, ¿cuál es lo que dicen las autoridades iraníes? Por ejemplo, el líder ha dicho, desaparecer el régimen sionista significa que con el paso de tiempo, a través de un referéndum, los palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, que van a elegir a su pueblo, a su futuro, a su destino, a sus autoridades, perdón, y luego de esta forma desaparecerán los maleantes y los extranjeros van a desaparecer y van a salir de la tierra. Pero, como digo, juegan con esto y manchan la imagen y de esta forma para abusar y aplicar sus atrocidades con guerras, con imposiciones de diferente índole. Es precisamente lo que usted mencionaba. Crean imágenes de que el resto del mundo son malos y ellos son los salvadores. Así y después es. Imponen una guerra para salvar al pueblo, pero lo que hacen lo vemos en imágenes, lo estamos viendo en el resto del mundo, que a través de estas guerras asesinar a mujeres, a niños, a adultos mayores, asesinar y con saña, grabarlos, asesinarlos con odio, porque no es una guerra en donde un soldado contra otro soldado, no. Ellos imponen la guerra y hacen la guerra en los lugares en donde la gente está desarmada, en donde los hermanos palestinos piden paz, piden sus territorios, reclaman sus tierras, su derecho. Así es, así es, así es. Prácticamente sucede diariamente esto, esas atrocidades, y lo único que el pueblo palestino, indefenso, con las manos vacías, con piedras, está reclamando su derecho. Y esto es precisamente el Día Mundial del Quds, es para eso, para sensibilizar a la opinión pública de esas atrocidades y que no se olviden del derecho legítimo del pueblo palestino. Porque si hoy en día dejamos esa injusticia contra el pueblo palestino, mañana nos tocará a cada uno de nosotros. Y eso somos testigos, que diariamente ocurre y lamentablemente muchas administraciones a nivel mundial pues están con un silencio increíble, inaceptable, pero que son testigos de esas atrocidades y no hacen nada. Pero creo que la historia ha dado la razón. Nunca se va a perdurar la violencia, la injusticia.
la tiranía, porque eso es la lección de la historia de la humanidad. Y estoy seguro como el Islam defiende inclusive no solamente a la convivencia pacífica, sino derechos de los animales, el ecosistema, conservar el ecosistema. Creo que son valores compartidos por todos, pero esos no lo dicen porque no les interesa, porque si dicen eso ya no pueden crear guerras, imponer guerras, no pueden aplicar su verdadera intención, que es llevar a las guerras. Pero de todas formas nosotros y los palestinos, creo que el mundo entero con la causa palestina lo que reclama es la solidaridad, la convivencia pacífica, la paz, el amor. Esto es la naturaleza del ser humano. Claro, y nosotros creo que día con día estamos ganando más adeptos a ese movimiento enorme que crece en el mundo para ganar solidaridad y apoyo a nuestros hermanos de Palestina. En Nicaragua nosotros hemos vivido todo tipo de agresiones, desde intervenciones de los marines norteamericanos durante el tiempo de nuestro general Sandino, tiranías impuestas precisamente por Estados Unidos que asesinaban y masacraban a los nicaragüenses, hasta aquel glorioso triunfo de nuestro 19 de julio del mismo año, de 1979, sí, igual que el triunfo de la República Islámica del Pueblo de Irán. Y en nuestra época reciente, bloqueos económicos, guerras impuestas desde países vecinos en donde tienen bases armadas los Estados Unidos, y hemos vivido en carne propia las agresiones que promueven países como Estados Unidos de Norteamérica a los países, como usted bien decía, soberanos, que defienden sus derechos, que son los derechos del pueblo y que están en desarrollo como lo estamos haciendo nosotros. Siempre Nicaragua estará de la mano de Irán apoyando a los hermanos palestinos, y estoy segura que en estas actividades que se llevan a cabo hoy, 10 de la mañana, hoy 2 de la tarde en el auditorio de la UNAM, y mañana a las 10 de la mañana y en la tarde en el Parque Japonés, estoy segura que estarán muchos hermanos nicaragüenses comprometidos con la causa que está apoyando Irán y con este día tan especial. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un honor compartir con usted. Muchísimas gracias a usted por esa oportunidad, a ustedes, y yo quiero aquí mandar un saludo cordial al querido y hermano pueblo de Nicaragua. Que viva Nicaragua, que viva Palestina, que viva amor, solidaridad y paz, y que nada más, y le agradezco de nuevo su amable invitación. Esta es su casa, lo esperamos nuevamente, y que vivan cada uno de los pueblos soberanos que luchan por sus derechos y que viven en hermandad, que eso es lo importante, promovido por las diferentes religiones, no importa de qué religión seamos, todos queremos el bienestar de las familias del mundo, todos queremos ser un pueblo digno, todos queremos vivir en nuestro territorio con el amor de nuestros seres queridos, y ese es el mensaje fundamental de apoyo a Palestina por este día especial. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Le repito que lo esperamos nuevamente desde su casa. Nosotros continuamos con más de la programación de Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios.